Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo taller del ciclo intermedio del programa Desarrollando Cooperativas del Cuidado. En esta oportunidad voy a estar yo, Cecilia Ratovicio, que soy la presidenta de Cooperativa CADE, soy asesora integral de cooperativas, diplomada en gestión de cooperativas y en gestión de pymes, y les voy a estar contando un poco sobre la necesidad y la importancia de la intercooperación y de las vinculaciones con el Estado en sus distintas facetas. Durante la primera parte van a estar silenciados y silenciadas. Esto quiere decir que no van a poder hablar, van a poder escribir en el chat, como siempre, y luego de la presentación van a poder eh, presentarse y hablar y hacer todas las consultas y dudas y preguntas que tengan. Voy a empezar a compartir pantalla. Un segundito, voy a tratar de poder ver el chat. Tengo que salir de la pantalla completa porque si no se me complica un poco. Lo que vamos a ver hoy va a ser como siempre en el estilo de formato taller. La primera parte voy a estar exponiendo yo. Después vamos a hacer un breve receso para que se puedan hacer unos mates, un café, un té, y después vamos a detener la grabación para poder debatir y que ustedes puedan contarnos sus experiencias y charlar un poco más sobre la intercooperación y los vínculos con el Estado, que en este momento estamos ejerciendo un vínculo con el Estado y estamos ejerciendo la intercooperación. ¿Por qué? Porque intercooperación habla de cooperar entre cooperativas o cooperar entre actores de la economía social y solidaria. Vamos a ampliarlo no solo a cooperativas, sino a todos los actores de la economía social y solidaria, que pueden ser precooperativas o grupos asociativos. Y bueno, acá estamos reunidos y reunidas, cooperativas del cuidado, precooperativas, mutuales del cuidado y también cooperativa CADE, que es la cooperativa capacitadora de este ciclo, por lo cual en este momento estamos ejerciendo la intercooperación. Y también, al mismo tiempo, estamos vinculándonos con el Estado, porque estos ciclos de capacitaciones están financiados por el INAES a través de un acuerdo con la Asociación Mutual, que permite la creación de la incubadora de cooperativas y mutuales del cuidado. Entonces, hay un vínculo con el Estado en este momento ejerciéndose a través de esta capacitación. Lo primero que vamos a ver es un pequeño videito para entender un poco en general, esto es para las que son entidades iniciales, que recién arrancan, para que puedan ver qué es la cooperación. Me dicen si se escucha bien. Suele decirse que estamos acostumbrados a salvarnos solos, a remar cada uno por su lado sin importar qué pase con el resto. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si en vez de competir con nuestros pares, Suele decirse que estamos acostumbrados a salvarnos solos, a remar cada uno por su lado sin importar qué pase con el resto. Pero, ¿te has preguntado qué pasaría si en vez de competir con nuestros pares, decidimos colaborar y trabajar juntos por objetivos comunes? Ese es el espíritu que guía al modelo cooperativo de negocios. Se trata de personas con intereses comunes que han decidido unir sus fuerzas y colaborar mutuamente en pos del crecimiento de cada uno de ellos y de sus comunidades. Es, por tanto, un modelo virtuoso, en donde todos ganan. ¿Y cómo funciona el cooperativismo? Este modelo se lleva a la práctica a través de cooperativas, que son organizaciones autónomas de personas que se han asociado voluntariamente para hacer frente a sus necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes, por medio de una empresa de propiedad conjunta y democráticamente controlada. Ah, no. Pero estas cuestiones son puros cuentos nomás. ¿Cuentos? No son cuentos, son una realidad y funcionan. La primera cooperativa se fundó en Inglaterra en 1844 por un grupo de 28 trabajadores de la industria textil para hacer frente a sus necesidades. Ellos no tenían idea que su modelo se replicaría a gran escala.
Y así, hoy día, las cooperativas tienen 1 billón de miembros en más de 100 países de todo el mundo y se estima que generan más de 250 millones de empleos en todo el planeta. Con esas cifras, ¿te sigue pareciendo un cuento? El éxito de las cooperativas a lo largo del tiempo se basa en su esencia misma, en poner en el centro a la colaboración y no a la competencia, el desarrollo de una comunidad entera y no el enriquecimiento de unos pocos. Esta tarea no es sencilla y por eso las cooperativas se inspiran en valores que influyen en todas sus decisiones. Estos valores son la ayuda mutua, la igualdad, la democracia, la transparencia, la solidaridad, la inclusión y la responsabilidad social, entre otros. Además, todas las cooperativas tienen un reglamento base, los cuales aseguran a sus miembros el respeto a los valores ya mencionados. Este reglamento son los llamados principios cooperativos, que incluyen membresía abierta, voluntaria y no discriminatoria, el derecho a voto de todos los miembros, participación económica de los miembros, acceso a educación, compromiso con la comunidad, cooperación con otras cooperativas y autonomía e independencia respecto a cualquier otra entidad. Suele decirse que estamos acostumbrados. Ahí vimos un poquito los valores y principios cooperativos de un video que está hecho por una federación de cooperativas chilena, y me pareció interesante demostrarles para las cooperativas que son más nuevas cuál es la incidencia del cooperativismo a nivel global y que los valores y principios no es solamente una declaración, sino que es algo que nos sirve para regirnos a nivel internacional. Bueno, los valores y principios, como dice bien la diapositiva, fue declarada en 1995 en el encuentro de Manchester por la Alianza Cooperativa Internacional. La Alianza Cooperativa Internacional, para quienes no saben, es lo que reúne a nivel mundial a las confederaciones de todos los países que quieran ser partes. Hay una sección especial, pueden buscarlo en internet, que es Cooperativa de las Américas, donde habla todo sobre Latinoamérica y el desarrollo cooperativo de nuestras Américas, y establecen, ¿no? En esta reunión donde se reúnen todos, bueno, vamos a determinar qué es la cooperativa, hablan sobre la cooperativa y dicen, bueno, es una empresa de gestión de sus miembros, democrática, que sirve para satisfacer necesidades y establece los valores y principios que debemos regir. Y en este caso, en particular, vamos a ver dos principios. El sexto principio, que es cooperación entre cooperativas. Cooperar entre cooperativas no significa solamente ayudarnos eh, en forma gratuita, sino establecer estructuras de cooperación entre cooperativas, que pueden ser locales, nacionales, regionales o internacionales, como lo es la Alianza Cooperativa Internacional. Es decir, estratégicamente pensar, unirnos con otras cooperativas para poder fortalecer el movimiento cooperativo en general. El séptimo principio habla que las cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de sus comunidades. Esto yo lo puse también dentro de intercooperación porque podemos y debemos, como cooperativas, trabajar con la comunidad que incluye a todos los actores de la economía social, solidaria y popular. ¿A qué me refiero con esto? A pequeños emprendimientos, me refiero a otras entidades del tercer sector, como son las asociaciones civiles, como son las sociedades de fomento, como son los clubes de los barrios. El interactuar con otros nos puede permitir aportar a este séptimo principio, que es el interés por la comunidad. Entonces, cuando hablamos de intercooperación, estamos hablando principalmente de estos dos principios, ¿sí? Formas de intercooperación. Porque uno cuando piensa, bueno, intercooperación, piensa solamente en la parte de, bueno, nos hablamos con otras cooperativas y nos cambiamos información en forma anónima. No, hay muchas maneras de vincularse con otras cooperativas. Una manera es proveerse de otras cooperativas, es decir, comprarle a otras cooperativas. Ustedes como cooperativas del cuidado no tienen mucha cantidad de proveedores, pero sí intentar ir buscar tratar de comprarle
a cooperativas. Los libros sociales, por ejemplo, todo lo que sea imprenta, folletería, todo lo que sea marketing, si queremos armar la página de internet de nuestra cooperativa o el manejo de las redes sociales, tratar de buscar a otras cooperativas para proveernos de ellas, ¿sí? Obviamente, a veces lo que nos sucede es que por una cuestión de cercanía o por una cuestión de confianza o por una cuestión monetaria, básicamente no terminamos contratando una cooperativa, pero lo que debemos es primero, cuando vamos a buscar a un proveedor, intentar buscar una cooperativa. ¿Por qué? Porque nos gustaría que pase lo mismo al revés, que cuando una cooperativa necesite comprar, nos compre a nosotros. Entonces, venderle nuestros servicios a otras cooperativas y actores de la economía social y solidaria. Por ejemplo, existen cooperativas que son clínicas, ¿sí? Hay varias clínicas, principalmente clínicas recuperadas por sus trabajadores y trabajadoras. Entonces, estas clínicas, que son cooperativas, nosotros podemos venderle nuestros servicios del cuidado. Hay cooperativas que son grandes cooperativas de producción, ¿cierto? Entonces nosotros podemos acercarnos a estas cooperativas y decirles, nosotros brindamos el servicio de cuidados de infancias, brindamos el servicio de rehabilitación en adicciones, brindamos el servicio de cuidados de adultos mayores y ofrecerle a esas cooperativas nuestros servicios. Entonces, cuando vendemos y compramos y hay una transacción económica entre cooperativas, estamos ejerciendo el sexto y séptimo principio, ¿no? Y es muy conveniente para nosotros y nosotras acercarnos a las cooperativas, porque a veces vender servicios cuesta, y los servicios del cuidado cuesta, ya lo estuvimos charlando en los talleres anteriores y lo estuve escuchando, cuesta que entienda el cliente común qué es una cooperativa y que el cliente común entienda cuál es el beneficio de contratar una cooperativa. Ahora, si nosotros vamos a hablar con una cooperativa, se supone que ya lo sabe. Entonces, esa parte donde tenemos que justificar el por qué es mejor una cooperativa, no la tenemos que hacer, directamente vamos al servicio puntual. Por ejemplo, si CADE nos va bien y crecemos mucho y tenemos una sede social, bueno, nosotros tenemos hijos e hijas, podríamos perfectamente contratar a alguna cooperativa del cuidado que nos provea del servicio de cuidados de las infancias para nuestra entidad. Esto pasa mucho con lo que son las empresas cooperativas, que lo vimos en unos ciclos anteriores de las charlas, no me acuerdo en cuál de las charlas que se dio, el tema de que cuando hay más de 1000 empleados o trabajadores y trabajadoras, debe haber un espacio de cuidado de infancia. Entonces ahí tenemos ese servicio. Y asimismo promocionar lo que ustedes hacen con el cuidado de adultos mayores, porque claramente las cooperativas, tanto de trabajo como de cualquier otro sector, somos humanos que tenemos familia. Entonces, si conocemos que existen cooperativas del cuidado, nos es más fácil que nos contraten y venderles servicios que por ahí a un cliente lucrativo o un cliente particular que no sabe que es una cooperativa y hay que explicarle todo lo que somos una empresa, que no somos un... Ya lo saben mejor que yo las que tienen años, lo que cuesta hacerle entender a la gente que es una cooperativa. Así que esa parte de interrelación entre compra y venta es muy útil y muy productivo y a veces no nos damos cuenta que podemos hacer eso, ¿sí? Otra de las partes de la intercooperación es participar de redes. Yo le puse redes porque no tienen una forma jurídica, orgánica, organizada. Redes, que pueden ser grupos de WhatsApp, que pueden ser congresos, que pueden ser espacios de intercambio, que pueden ser algo itinerante con otras cooperativas, reuniones con otras cooperativas, en donde podemos nutrirnos de las experiencias de otras cooperativas y de esa manera podemos mejorar nuestra condición como cooperativa y aprender de ellas, inclusive dentro de los grupos de WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp de cooperativismo en donde, bueno, podemos ir viendo la experiencia de otras y también acceder a información de estas otras cooperativas. Y nosotros siempre en Cooperativa CADE tenemos un lema que es: las cooperativas tienden a federarse. En estos valores y principios que estuvimos hablando, de ayuda mutua, solidaridad, de cooperación entre cooperativas, la forma jurídica, legal, que nos aglutina son las federaciones y confederaciones.
¿sí? No vamos a hablar mucho de esto, pero sí saber que existe la posibilidad de participar de una federación. Estas federaciones pueden ser por rubro o por zona, y la confederación es la unión de las federaciones, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos de esto un poquito más adelante. ¿De qué nos sirve esto de intercooperar? ¿Sí? ¿Y cuán importante es intercooperar? Podemos nutrirnos muchísimo. Para aquellas cooperativas, y después lo del recreo lo vamos a hablar, que se formaron en la soledad absoluta, les costó muchísimo aprender un montón de cosas que las cooperativas que ya están participando de espacios de redes, de contacto y de intercooperación, eso es mucho más fácil, porque le preguntamos a la cooperativa que tiene más años, bueno, ¿cómo resolviste esto? ¿Cómo resolviste lo otro? Y ese intercambio nos sirve para fortalecernos a nosotros y a nosotras. Y también los proyectos de los otros, porque no solamente tenemos que vincularnos con otros actores de la economía social, con otras cooperativas, para sacar un beneficio para nuestra cooperativa, sino beneficiar a las demás, ayudar a las demás a que ese recorrido para consolidar sus proyectos no sea tan dificultoso como nos costó a nosotros. Yo a veces digo, el golpearse la cabeza contra la pared 20.000 veces, tratemos de que no le pase a el siguiente, y evitémosle esos golpes si podemos, diciéndole, no, no hagas esto, te recomiendo lo otro, ayudar a los demás a que no atraviesen los mismos problemas de la misma manera que la atravesamos nosotros, y que tengan problemas diferentes, por lo menos. Vincularnos con otras entidades también nos sirve para difundir nuestros proyectos. ¿Por qué? Porque por ahí ustedes se vinculan entre cooperativas del cuidado y nada más, solo entre cooperativas del cuidado, y queda como la información dentro de ese círculo, ¿no? Y claramente ustedes, entre ustedes, es muy difícil que se puedan proveer de servicios, porque brindan el mismo servicio. Ahora, si se empiezan a vincular con otras cooperativas de otros rubros y de otros sectores, como bien les decía al principio, le pueden vender o pueden proveerse de esas cooperativas y de esos actores de la economía social y solidaria. Por lo cual, el vincularnos nos sirve para difundir nuestro proyecto y los proyectos de otras entidades al mismo tiempo. ¿Qué pasa? Si nosotros, ahí veo que está Laura de Integra Patagones, ¿no? Entonces vamos a imaginar que Laura va a una red de cooperativas de su zona, o de un encuentro de economía social y solidario, o un encuentro de actores de la economía social, y va a contar que existen las cooperativas del cuidado, y no solo su propia cooperativa, las cooperativas del cuidado. Entonces quizás no contraten los servicios de Integra Patagones, porque por algún motivo esta cooperativa, la cooperativa de Laura, no puede brindar los servicios que realiza, pero sí contratan a Cuidacop, o contratan a Cooperativa del Cuidado Los Patitos. ¿Por qué? Porque Laura fue y difundió todo lo que es el cooperativismo del cuidado, ¿sí? Tenemos como ejemplos lo que son espacios fijos. Actualmente, para dar ejemplos concretos de cooperativas del cuidado, está la Red Nacional de Cooperativas de Cuidadores Domiciliarios, que eso lo pueden profundizar dentro de la página de la incubadora y vincularse y contactarse a través de la página de la incubadora de cooperativas del cuidado. Ahí van a encontrar todos los datos de la Red Nacional de Cooperativas de Cuidadores Domiciliarios. Está la Red de Cooperativas Sociales, está obviamente la incubadora de cooperativas mutuales, y hay grupos de WhatsApp específicos sobre cooperativas del cuidado, ¿sí? Entonces esos son como espacios fijos que se prolongan a través del tiempo y que pueden durar 1 año, 2 años, 5 años. La red de cooperativas sociales ya cumplió 10, por ejemplo. La incubadora ya va por su 2.º año siendo financiada, pero ya tendríamos 3 años de incubadora de cooperativas del cuidado. Entonces tenemos esos espacios de vinculación fija. Y también tenemos las redes de encuentro itinerantes, lo que sucede espontáneamente en algún momento, pero no se vuelve a repetir. Por ejemplo, el Encuentro Nacional de Cooperativas del Cuidado, que fue un momento durante 2 días donde ustedes pudieron interrelacionarse, y también un montón de encuentros virtuales que van sucediendo, ya sea por región, por provincia, por temática. Son espacios
y redes de encuentro que nos permiten ir nutriéndonos. Pasa lo mismo con las mesas regionales o las mesas de trabajo, que son por ahí en algún momento específico. Yo les invito a que vayan buscando en sus provincias rondas de negocios. Rondas de negocios, ¿por qué? Porque las grandes empresas necesitan de cuidados de las infancias y también necesitan conocer que ustedes brindan determinados servicios para adultos mayores, y puede ser que les contrate una empresa grande los servicios de ustedes, así que los espacios de rondas de negocios es bastante interesante. Ahí lo pusimos ya con loguitos dentro de lo que es el mundo de las cooperativas del cuidado. Tenemos la red de cooperativas sociales, la red de cooperativas del cuidado, incubadoras, Familia Grande del Hogar de Cristo, que aglutina a varias de las cooperativas del cuidado, en particular a las que son de reinserción y tratamiento de adicciones. Serían algunos ejemplos de intercooperación. Y acá les puse algunos ejemplos de federación. ¿Voy bien? ¿Se están aburriendo? Porque yo veo como en pocas cámaras, estamos divertidas, porque diviértanse. La idea es que nos vayamos aprendiendo y entreteniendo mientras tanto, mientras van dando el presente, que no se aburran, chicas y chicos y chiques. Federaciones. Hay un montón de federaciones, ¿sí? Las federaciones pueden ser por zona. Por ejemplo, FEDECABA es la Federación de Cooperativas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por zona y aglutina cooperativas de diverso tipo. FETRAES, lo mismo, es una federación de trabajadores de la economía social a nivel nacional y aglutina cooperativas de todo tipo, desde reciclado, construcción, de todo tipo. FECOTRA lo mismo, FECOTRA aglutina a nivel nacional de todo tipo. Después tenemos las regionales, por ejemplo, SCADER, que es la Federación de Cooperativas de Entre Ríos, o tenemos la Federación de Cooperativas de Formosa, FECOTRAFOR, que claramente aglutina a las de la provincia de Formosa, entonces van a ser de distinto tipo, pero dentro de una misma región. Y después tenemos por ahí federaciones que son específicas de un rubro, como la Federación de Cooperativas Apícolas. Entonces, esas federaciones claramente representan el sector apícola, ¿no? De las abejitas. Esas federaciones, que pueden ser, insisto, o regionales o por tipo, hay federaciones de cooperativas tecnológicas, yo puse algunos ejemplos porque hay un montón, ¿no? Pero hay federaciones de cooperativas tecnológicas, federaciones de cooperativas del reciclado, federaciones de cooperativas textiles. Esas federaciones son por rubro, digamos, claramente van a tener una representación de cada una de las cooperativas vinculadas al rubro. Entonces estas federaciones van a poder brindar capacitaciones por rubro, o van a poder brindar insumos al rubro al que pertenecen, van a poder realizar una representación ante terceros del rubro que pertenecen. Entonces esta federación se presenta y dice, bueno, yo represento a 7 o más cooperativas del cuidado a nivel nacional. Vamos a imaginar que amamos una federación de 20 cooperativas del cuidado. Bueno, nos sentamos ante terceros, ya sean empresas, ya sea el Estado, ya sea a nivel internacional, como representantes de un rubro en particular. Y también podemos recibir servicios de las federaciones, ya sea compras, insumos en conjunto, convenios en conjunto, etc. Luego las federaciones se unen con otras federaciones conformando lo que son las confederaciones. También les puse algunos ejemplos. ACA, por ejemplo, la Asociación de Cooperativas Argentinas, es considerada la cooperativa más grande de la Argentina. ¿Por qué? Porque es una cooperativa. Las confederaciones son cooperativas de federaciones, y las federaciones son cooperativas de cooperativas, y las cooperativas son cooperativas de personas, digamos, es como una escalita, pero todas mantienen el mismo formato cooperativo. ACA es la más grande a nivel internacional y está dentro de las 100 empresas cooperativas más grandes del mundo. CONINAGRO es muy conocida, es una confederación muy conocida a nivel nacional, que tiene que ver con todo lo que es el rubro agropecuario. Cooperar es una de las más conocidas, inclusive tanto CONINAGRO como Cooperar son las representantes del cooperativismo dentro del INAES, dentro del directorio del INAES, está Cooperar,
y con INAGRO como representantes del cooperativismo, así como las mutuales tienen sus representantes. Después tenemos CONARCOP y la CNST, que son otras confederaciones que aglutinan diferentes federaciones de distintos rubros y distintas regiones, ¿sí? Entonces, esta es una manera de interconectarse con otras cooperativas, que sería la manera más regulada, organizada, ¿sí? Cada federación y cada confederación tiene un estatuto, tiene autoridades, muchas tienen reglamentos internos, o sea que ahí sería como el final del recorrido de un grupo de WhatsApp a una confederación, ¿no? Vamos creciendo en el vínculo que vamos teniendo con otras cooperativas. Mientras tanto, tomo un poquito de agua, les voy pasando de vuelta el link para dar la asistencia. Recuerden que tienen que tener 3 asistencias para poder recibir el certificado de este ciclo. Cambiamos de tema, vamos a seguir hablando un poco de intercooperación después del recreo, pero vamos a hablar de los vínculos con el Estado. ¿Qué es el Estado? Podemos estar filosofando, y es un debate internacional, qué es el Estado hace muchos años. A nivel clásico, el Estado es el conjunto de instituciones que poseen la autoridad y potestad de establecer las normas que regulan una sociedad. Estado, insisto, se puede dar un debate económico, sociológico, antropológico de qué es el Estado, por lo cual no es lo que nos compete. En este taller, cada vez que yo diga la palabra Estado, me estoy refiriendo a los organismos que ejercen el gobierno a nivel municipal, provincial y nacional. Cada vez que yo diga Estado, me estoy refiriendo a los municipios, a las secretarías municipales, a los ministerios, a las gobernaciones. Me estoy refiriendo a eso cuando hablo de Estado, porque si no nos ponemos a filosofar de qué es el Estado, y el Estado somos todos, y no es la idea armar un debate sobre qué es el Estado. ¿Se entienden? Entonces, cada vez que yo digo Estado, ustedes lo que piensan es en un ministerio o una secretaría, o no los funcionarios, no las personas humanas que ejercen ese cargo momentáneo en un espacio temporal de su vida, sino el Estado como oficinas. Vamos a imaginarlo así. Las oficinas. El Estado como organismo de control. Una de las facetas que tenemos en el Estado es el Estado que nos controla. El Estado nos controla y nosotros debemos cumplir con lo que el Estado emana como normas. Es obligatorio para quienes habitamos en el territorio argentino cumplir con la Constitución, por ejemplo. En el caso de las empresas cooperativas, es obligatorio ir cumpliendo con las normas que nos rigen tanto como nuestra forma jurídica cooperativa, como por nuestra actividad específica, ¿sí? Y este ordenamiento normativo, que es bastante complejo en algunos momentos, y por ahí lo desconocemos, tiene una lógica, porque el Estado tiene que garantizar que las cosas funcionen con un determinado orden. Por lo cual, el Estado va a estar a nivel nacional, provincial y municipal con leyes específicas que nos regulan. En el caso del nivel nacional, tenemos la ley de cooperativas, la ley 20.337, que esa ley dice específicamente que todo lo que no está ahí escrito se va a regir por el Código Civil y Comercial. Entonces, las cosas que no están saldadas o entendidas o comprendidas dentro de la ley de cooperativas, rige el Código Civil y Comercial. Y después tenemos todas las leyes nacionales que se aplican a las empresas, a las personas jurídicas. Por ejemplo, la ley de marcas, la ley de propiedad intelectual, la ley de IVA, la ley de ganancias. Esas leyes nacionales existen y nos rigen igual, porque a veces he escuchado, y hemos escuchado en algunos talleres de CADE, de a mí la ley de marcas no, porque yo soy una cooperativa. No, a ver, si vos seas una cooperativa no se implica que puedas violar la ley de propiedad intelectual y robarte el trabajo de otro compañero o compañera, porque existe la ley de propiedad intelectual. ¿Sí? Entonces, tenemos un montón de leyes nacionales. Cada provincia tiene su propia constitución y también tiene sus leyes provinciales específicas. Y
leyes provinciales que se aplican a las personas jurídicas. Leyes, por ejemplo, tributarias, leyes con respecto a las actividades económicas, ¿sí? Vamos a tener un montón de ordenamiento jurídico provincial. Y después tenemos, no son leyes, pero son ordenanzas, y también son de aplicación obligatoria, las ordenanzas municipales, generales y específicas. ¿Esto qué quiere decir? A ustedes, por ser cooperativa, no es que pueden cortar una calle y hacer una feria del cooperativismo sin una autorización municipal, porque son cooperativas. No, tienen que cumplir con la ley de espacio público, con la normativa de espacio público de la ordenanza municipal de su lugar y averiguar, bueno, cómo es la ley de espacio público o la norma de espacio público y su utilización en mi municipio para poder cumplirla. Lo mismo pasa con la habilitación. Si nosotros vamos a tener una habilitación comercial porque vamos a abrir las puertas al público, sí, escuchen bien esto, abrir las puertas al público de nuestro lugar, tenemos que ver en ese municipio cómo es la normativa, porque algunos municipios están exentos de pagos tributarios, pero sí tienen inspecciones, hay otros municipios donde se pagan impuestos y se reciben inspecciones, y depende también qué tipo de apertura hagamos, porque si vamos a hacer, por ejemplo, la apertura de un centro de primera infancia, va a haber un montón de normativa que tengamos que cumplir para poder ejercer ese trabajo en ese lugar físico, no solo a nivel municipal, sino provincial y nacional. Ahora, si nuestra oficina va a ser una oficina administrativa y nada más, que es para recibir clientes o proveedores o a nuestros propios asociados o asociadas para hacer reuniones, va a tener otra normativa. Entonces tenemos que ir a averiguar. Y algo que es muy simpático y que yo siempre digo, tienen que ver la película, que ahora se me olvidó el nombre justo, donde eh, Ricardo Darín va y le hacen una multa de tránsito. ¿Alguno vio esa película? Bueno, no me acuerdo cómo se llama. Laura dice que sí con la cabeza, no me acuerdo cómo se llama. Le hacen una multa de tránsito porque había estacionado el auto en un lugar de Capital Federal que no estaba demarcado como prohibido. Entonces dice, yo no sabía. Relatos salvajes, ahí está, relatos salvajes. Entonces él dice, yo no sabía que estaba prohibido. Y el empleado le dice, no importa que usted no sepa. El desconocimiento de la norma no lo exime de la responsabilidad de cumplirla. El yo no sabía no significa que te perdone. Entonces, bueno, Relatos Salvajes es muy divertido porque termina, no se las quiero spoilear, pero bueno, quienes no la vieron, véanla, como Ricardo Darín enloquece cuando le dicen eso y contesta, pero que yo tendría que saber de memoria dónde se puede estacionar en toda la ciudad de Buenos Aires. Tendría que saber de memoria dónde se puede estacionar en toda la ciudad de Buenos Aires, en cada calle, porque el desconocimiento de la norma no nos exime de cumplirla. ¿Y por qué pasa esto? Porque si yo digo, no sabía que tenía que pagar impuestos, me la paso evadiendo. Yo no sabía que tenía que habilitar un lugar de primeras infancias. Y puede pasar, sabemos, algo grave si no tenemos un lugar regulado sobre el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Yo no sabía que estaba prohibido matar, entonces mato a mi vecino. El yo no sabía no nos exime. Entonces, tenemos que saber. No es para que se asusten esto, que tampoco son tantas, en el caso de cooperativas del cuidado no son tantas, pero sí es para que se asesoren con algún abogado, con la incubadora. Bueno, vamos a abrir nuestra sede social. ¿Qué normas nos implica? Vamos a empezar a dar este servicio, o estamos dando este servicio. ¿Estamos bien en el marco jurídico? ¿Estamos bien y estamos cumpliendo con todas las normas que nos competen? Es para eso, para que consulten con un abogado y les puede decir, sí, están bárbaros, están cumpliendo con todas las normas, o no, acá están fallando, cúmplanlo antes de que el Estado en su faceta de control nos agarre. Algunos organismos de control de los cuales podemos hablar, para que ustedes sepan los nombres de quiénes son los que van a ejercer esto. INAES, Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, donde ustedes consiguieron la matrícula y van a tener que presentar toda la documentación ordinaria cada año, y la extraordinaria cuando la generen.
AFIP, la agencia eh, de recaudación, ¿sí? La agencia federal de recaudación que tiene nuestro país, y organismos específicos a nivel nacional, ¿sí? Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, para el caso de las cooperativas del cuidado, que son organismos específicos que van a controlar la actividad de ustedes y que tienen resoluciones específicas. Tanto INAES como AFIP, como los ministerios, tienen resoluciones, o sea, normativas internas generadas por el organismo, más allá de lo que tenga que ver con el ordenamiento jurídico del Poder Legislativo, ¿sí? Tienen resoluciones particulares que van a ir emanando sobre lo que se debe cumplir. A nivel provincial tenemos los organismos locales competentes, que son, depende cada provincia cómo se llamen, en algunos casos son subsecretarías, en otras cosas son direcciones, institutos, donde ustedes se registran a nivel provincial, que es donde van a rubricar los libros, salvo Capital Federal que no lo tiene. Todo el resto de las provincias de nuestro país tienen un organismo local competente donde ustedes tienen que ver qué normativas emana ese organismo, ¿sí? Porque además de rubricar los libros, también hay que presentar la documentación ordinaria, la documentación extraordinaria, y a veces algunas provincias tienen determinadas resoluciones particulares, entonces es importante que vayan y digan, bueno, ¿cuáles son las reglas que yo tengo que cumplir con este organismo provincial para estar en regla? Y ellos les van a explicar cuáles son. En el caso de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se armó un manual directamente que ordena todo lo que es requisitos a nivel provincial. Después vamos a tener también a nivel provincial, obviamente, organismos específicos, y a nivel municipal lo mismo, ¿sí? Donde vamos a tener que presentar en algunos casos declaraciones juradas, como por ejemplo en las agencias tributarias provinciales y nacionales, pagar impuestos o solicitar exenciones, y en el caso de los otros organismos cumplir con los que nos digan que tenemos que hacer. Vamos a hablar de tres partes del Estado. Del Estado como promotor, ¿sí? Ya no el Estado como controlador, que nos anda persiguiendo, sino el Estado promotor. El Estado promotor tenemos tres fases. La parte de economía y finanzas, donde podemos solicitar dinero o solicitar exenciones. Por ejemplo, si hablamos de la ley de ganancias permite que las cooperativas tramitemos el certificado de exención en ganancias y no paguemos el impuesto a las ganancias. También hay leyes específicas sobre exenciones particulares para determinadas actividades, por lo cual ahí tenemos un ahorro económico, que por ahí no lo vemos y lo naturalizamos, pero en realidad es un ahorro económico el que las cooperativas de trabajo no paguemos determinados impuestos, ¿sí? También tenemos el acompañamiento a través de subsidios o de líneas de financiamiento con tasa subsidiada. Que ahí, por ejemplo, si nosotros tenemos una sede social, podemos tramitar la luz a una tasa diferencial, en el caso de estar en la zona del AMBA. En el caso de algunas provincias se está haciendo también la gestión para que las cooperativas eléctricas le brinden a las cooperativas una tasa diferencial subsidiada por el Estado. Entonces ahí está el dinero del Estado. Cuando hablamos del monotributo, si ustedes son monotributistas sociales, van a tener una ayuda económica del Estado. ¿Por qué? Porque en lugar de pagar los 5.000 pesos que sale el monotributo común, van a pagar 900 pesos. Bueno, esa diferencia de 4.000 la está poniendo el Estado. Entonces ahí vemos cómo acompaña el Estado a las cooperativas, pero de una manera oculta que por ahí no nos damos cuenta en la vida cotidiana. Sí nos damos cuenta ¿con qué? Con los subsidios. Cuando el Estado subsidia a alguna entidad y le otorga dinero o le otorga un préstamo a una tasa, por ejemplo, Conami, para dar un ejemplo concreto, tiene una tasa de interés del 6% anual. Es una tasa de interés que no existe. Vamos a sacar un préstamo a 6%. Y eso está subsidiado ¿por quién? Por el Estado. Después tenemos la parte del Estado como promotor, como difusor de nuestras actividades mediante un montón de formas. Por ejemplo, ahora está terminando este fin de semana la Feria del Libro, donde está un stand específico de cooperativas de libros. Entonces ahí el Estado contrató el servicio de un stand para difundir el cooperativismo. Y a través de distintas
campañas de promoción del cooperativismo, como el compre cooperativo o el facilitar el acceso a determinados requisitos, va difundiendo y promoviendo el cooperativismo. Y después tenemos la parte de capacitación, que acá es muy importante, porque siempre las cooperativas dicen, no sé dónde capacitarme. Existen las capacitaciones aranceladas, entidades que cobran o personas que cobran para capacitar, pero también existen las gratuitas. Lo que pasa es que tenemos que buscarlas. Ahí es donde yo digo, están medias escondidas, pero hay un montón de oferta, un montón, desde virtuales, presenciales, asincrónicas. Esto quiere decir que podemos hacerlas en cualquier momento del día, cuando tenemos mucha actividad. Bueno, podemos hacerlas a las 3 de la mañana y capacitarnos y recibir una certificación del Estado, luego de cumplir con algunos requisitos, el Estado como capacitador, no solo en temas vinculados al cooperativismo en específico, sino a actividades en generales, incluso a actividades vinculadas al cuidado. En esta parte de el Estado promotor vamos a tener las líneas de financiamiento. Yo les nombro algunas muy poquititas que existen hoy. Recordemos que estamos en mayo del 2023. No sé qué sucederá en el futuro, como nadie lo sabe, la bola de cristal no la tengo. Hoy, mayo de 2023, tenemos al INAES, que hace muchísimos años que financia proyectos cooperativos. De hecho, las cooperativas pagamos todos los años el FONEDU, cuando tenemos la necesidad de pagarlo porque las cuentas nos dan, pagamos ese fondo y las mutuales pagan todos los meses un aporte, y con ese aporte se genera un fondo para financiar proyectos, que es, ahí me metí en un lío porque es mucho más complejo de lo que acabo de decir. Pero bueno, el INAES tiene fondos para financiar proyectos y se puede presentar. Existen también otras instancias, como el Ministerio de Desarrollo Nacional a través de subsidios, a través de CONAMI, que es la Comisión Nacional de Microcrédito, el Ministerio de Producción, que tiene subsidios y créditos por ser pymes, porque somos empresas y somos pymes en la gran mayoría. Por ahora todas las cooperativas del cuidado que conozco son pymes, no hay ninguna que exceda y sea una gran empresa que no pueda estar categorizada como pyme. Y después tenemos el Ministerio de Trabajo, que hace muchísimos años que está con el programa de trabajo autogestionado, por eso lo puse, porque no es un programa que surgió hace muy poquitito, ya lleva más de 10 años el programa de trabajo autogestionado, son líneas de financiamiento. A nivel provincial, cada provincia es un mundo, por lo cual cada provincia tiene o no líneas de financiamiento, ya sea subsidios o préstamos. Ahora está muy de moda decirle ANR, que cuando yo digo ANR me dicen, ¿de qué hablas? Aporte no reembolsable. Subsidio, básicamente. Es un aporte que no lo devolvés. Es como la botella no devolutible, la botella retornable. Bueno, un aporte no remunerado. Entonces te ponen ANR y vos por ahí ves en internet o en algún lado que dice ANR y no sabes lo que es. Un ANR es un subsidio, ¿sí? A veces subsidian el 100% de un proyecto, o el 80%, o el 70%, o el 50% de un proyecto. Y a nivel municipal, por lo general tienen poca plata los municipios y departamentos, pero también existen algunas líneas de subsidio a nivel municipal. Vamos a ver otra faceta, saliendo de financiamiento porque es un mundo enorme, otra faceta del Estado. El Estado como comprador, el Estado como cliente. Nosotros podemos usar el Estado como cliente, podemos venderle servicios, ¿sí? Podemos venderle, existen por la ley de compras y contrataciones nacionales 4 tipos de venta, lo que son compras y contrataciones directas, lo que es concurso de precios, licitaciones privadas y licitaciones públicas. Tanto a nivel nacional, provincial como municipal se rigen casi igual con respecto a los requisitos y las formas, en donde podemos venderle. Y a veces pasa que no se nos ocurre qué venderle. Entonces, pensemos que Miranda Paula acaba de llegar. Miranda, esto es, llegar una hora tarde, no sé si vale. Ahí, por favor, vayan completando el formulario de asistencia. ¿Qué podemos venderle al Estado? Le podemos vender capacitaciones. Ustedes pueden brindar capacitaciones sobre el cuidado. La gran mayoría de los estatutos de las cooperativas, distintas las mutuales, y lo vamos a hablar después del recreo, pero las cooperativas de trabajo del cuidado, casi todas tienen capacitaciones en su rubro. Entonces pueden brindarle al Estado capacitaciones en su rubro.
le pueden brindar servicios de acompañamiento en espacios estatales, ¿sí? Conveniar con determinados municipios o determinados gobiernos, bueno, el servicio de acompañamiento de las infancias o el servicio que está ejerciendo el Estado para adultos mayores, lo podemos dar nosotros como cooperativa, contratarnos para que nosotros demos actividades para adultos mayores. Muchos organismos del Estado dan actividades para adultos mayores. Bueno, ustedes pueden hacerlas. No solamente cuidar, sino también hacer actividades de acompañamiento durante los procesos de recreación, ¿no? Vamos a dar un ejemplo concreto. PAMI suele organizar viajes, ¿no? Y en esos viajes viajan un montón de adultos mayores, que la gran mayoría tiene una buena movilidad y demás, pero algunos por ahí necesitarían un acompañante. Entonces estaría bueno venderle el servicio de acompañamiento de nuestras cooperativas, ¿no? Tiro un ejemplo al voleo como para que se entienda la idea, ¿sí? Es muy difícil trabajar para mí, pero para que se entienda la idea de lo que le podemos vender. No solo le podemos vender a las obras sociales sindicales o a las obras sociales del Estado. Hay otras cosas que le podemos vender al Estado y tenemos que entender que el Estado puede ser un cliente, ¿sí? Aliado estratégico. El Estado lo tenemos que tomar como un aliado estratégico. ¿Qué significa aliado estratégico? ¿Por qué yo digo aliado estratégico? Porque si nosotros tomamos al Estado como el enemigo, el Estado que nos cobra impuestos, y el Estado que nos llena de burocracia, nos empezamos a enojar con el Estado. Y cuando nos enojamos con el Estado, no comprendemos que puede ser un aliado estratégico para el cumplimiento de nuestros objetivos como cooperativa, como empresa, ¿sí? Nos puede beneficiar en capacitaciones, nos puede beneficiar en exenciones, en financiamiento. Hoy por hoy, lo que decíamos al principio, en este momento el Estado a ustedes les está brindando en forma gratuita esta capacitación de hoy. Entonces, comprender que el Estado puede ser un aliado estratégico al cual le podamos vender o le podamos ofrecer determinados servicios o le podamos solicitar determinadas ayudas, nos permite salir de esa pelea que tenemos a veces los argentinos con nuestro propio Estado, y por eso yo digo, y lo dije al principio, para este taller vamos a interpretar el Estado como los organismos gubernamentales. Entonces nos enojamos tanto con la FIP y nos enojamos tanto con ARBA, que después nos olvidamos que existe otra parte del Estado muy importante y no la aprovechamos, se desaprovecha. Y el Estado está solventado por los aportes que cada uno de nosotros hacemos como seres humanos. Pagamos impuestos todo el tiempo, entonces aprovechémoslo, ¿sí? Para vincularse, recuerden tener todos los papeles al día, por favor, cuando van a ir al Estado, ¿sí? Recuerden que el desconocimiento de la norma no nos exime de cumplirla, así que primero fíjense si cumplieron con todas las normas, si no la cumplieron, arréglenlo. ¿Cómo vincularse con el Estado? Hay espacios propuestos por el Estado que el Estado los propone, como serían las mesas del asociativismo del INAES, comisiones parlamentarias, hay comisiones en los parlamentos sobre cooperativismo, hay comisiones en los ministerios sobre cooperativismo y hay coordinaciones locales, ¿sí? Dentro de lo que son los municipios, espacios de economía social, economía solidaria, le van cambiando el nombre de acuerdo al lugar, ¿no? Pero son espacios del tercer sector, donde nosotros podemos participar porque el Estado nos invita. Entonces, el Estado nos invita a una reunión de actores de la economía social. Bueno, vayamos para conocer ese Estado y vayamos para conocer a otros actores de la economía social y solidaria. Otra forma de vincularse con el Estado es que nosotros iniciemos el diálogo como cooperativa. Podemos pedir audiencias a funcionarios, podemos enviar correspondencia, podemos hasta incluso por las redes sociales. A veces surge que le escribís por la red social a algún organismo del Estado y te contesta, ¿no? Y pedir una audiencia como cooperativa a el intendente o al secretario de salud del municipio o al secretario de producción del municipio o a la dirección de cooperativas, pedirle una audiencia para reunirnos y decir, bueno, esta es nuestra cooperativa y este es nuestro proyecto y estamos haciendo esto en este lugar, se puede hacer y nace desde la voluntad de las cooperativas. Pero para esto es importante recordar qué es el Estado y para qué queremos vincularnos con ellos. Porque ir a reuniones para nada es una pérdida de tiempo para todos y todas.
Ahora, ¿vincularnos para qué? Para usarlo como aliado estratégico, para venderle, para usar sus servicios, porque el Estado es de todos y todas. Para cuestionar lo que no compartimos, porque también cuando nos vinculamos con el Estado podemos decir, no compartimos esto. Estuvimos hablando en el encuentro pasado un poco sobre la ley de cooperativas del cuidado, la ley de cuidadores domiciliarios, perdón, el proyecto de ley de cuidadores domiciliarios que no incluía las cooperativas, y bueno, ustedes se vincularon para decir, no compartimos lo que se está presentando y queremos que se modifique. Queremos que se modifique toda la reglamentación sobre cuidadores. Entonces, ahí, como dice Graciela, para la construcción de políticas públicas, presentarnos y decir, esto no nos gusta y tenemos esta propuesta superadora. Y después aceptar las normas que nos correspondan. Ahí ya hay normas que, bueno, si es obligatorio pagar el IVA, no lo vamos a poder cambiar, chicas. Así que ahí esa parte, no. Pero entender que podemos proponerle al Estado, porque el Estado está compuesto por personas. Lo último que vamos a ver sobre el Estado es el Estado como capacitador, el Estado como educador. Existen muchísimas propuestas, muchísimas ofertas de capacitaciones, aprovechenlas porque son gratis. Y son gratis para nosotros, pero en realidad son pagadas por nosotros y nosotras y nosotres. Entonces, aprovechémoslas, esas instancias. Vamos a ver después del recreo un poquito más sobre estas capacitaciones. Voy a compartir un poco sobre las plataformas que actualmente existen. Capacitarnos no solo en cooperativismo, sino en un montón de otros rubros. ¿Sí? Tenemos capacitaciones gratuitas de marketing, de ventas, tenemos capacitaciones específicas sobre el cuidado de personas. Entonces, esas capacitaciones nos sirven y nos nutren constantemente. Y no es necesario que vaya toda la cooperativa, ¿no? Podemos, alguna de nuestras compañeras o compañeros o compañeres que esté en la parte más de computadora, bueno, che, existe esta capacitación sobre marketing digital. Andá y hacela. Y haz el curso de 2-3 meses en forma gratuita, y capacitate específicamente, que eso nos va a servir a todos como cooperativa, ¿no? O lo que son directamente los centros de formación profesional, donde ahí sí ya estamos hablando de certificación de cuidados. ¿Sí? Entonces, el Estado tiene varias facetas, y vincularnos con el Estado tiene varias facetas. Lo que nunca debemos olvidar es para qué queremos vincularnos con el Estado, cómo queremos vincularnos con el Estado, y cómo queremos que el Estado se vincule con nosotros. ¿Sí? Con esto hemos terminado la parte de exposición. Hay mucho para hablar, mucho para charlar. Vamos a dejar de compartir pantalla y dejar de grabar para irnos al recreo. Muchas gracias a los que están mirando la grabación. Último encuentro con Cecilia, ya no hay más clases conmigo.